Que Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar grabando otro video más de la palabra de Dios. Es una bendición el poder tener esta porción bíblica y poderla compartir también, ¿verdad?, con aquellos que pues deseen en su corazón escuchar la palabra de Dios y conocer al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces no ponemos al Señor como el centro de nuestras vidas, y cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles, muchas veces pues muchos se pierden y no hay oportunidad ya más para aquellos que no le buscaron en vida, ¿verdad? El Señor es bueno, Él nos ama muchísimo y nos ama a todos, pero Él no ama el pecado. Él no le gusta que hagamos lo que es desagradable, ¿verdad?, ante sus ojos, porque Él aborrece el pecado. Entonces, si hacemos lo que es desagradable ante sus ojos, vendrán cosas difíciles, pero no es porque Él nos quiera castigar, sino porque es por causa del pecado que hemos pues hecho en nuestra vida, ¿verdad? Y sabiendo que esta vida no es nuestra, sino que es del Señor, porque Él nos la ha dado y aún así también ha pagado rescate por ella, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una vida eterna espiritualmente con Él. Aun cuando pues nos fuésemos de esta tierra, no estaremos totalmente pues perdidos, sino que sabremos que tenemos redención por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Y que nos ama, que es nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él pues sabremos que estamos siempre pues con nuestra vida guardada en Él, sea que estemos aquí o sea que nos vayamos de esta tierra. En este video vamos a terminar el capítulo 27, ya que nos quedamos en el verso 21, porque este título de capítulo 27 tiene 40 versículos, del cual leímos 20 para no hacer tan extendido el video, ¿verdad? Y el título de este capítulo es Jacob obtiene la bendición de Isaac. Recordemos que en el video anterior leímos los 20 versículos en el cual pues nos explicaba de cómo Jacob obtuvo la bendición de Isaac, que pues era una bendición que venía pues para el primogénito Esaú, porque recordemos que Esaú fue el primero que nació de los dos gemelos, y después tras él venía Jacob. Recordemos que ellos fueron gemelos, los hijos que tuvo Isaac con Rebeca, pero el primero que nació, ¿verdad?, que el que sacaron primero fue a Esaú, y después vino Jacob. Entonces, por esa tradición que tenían antes, ¿verdad?, que el primero que nacía era el que obtenía la bendición del papá o de los padres. Entonces, cuando aquí recordemos también que en la lectura anterior del video nos hacía aquí, nos contaba cómo Jacob obtuvo esa bendición que era para Esaú, ¿verdad? Que fue prácticamente como un robo, como un plagio, porque pues la mamá de estos gemelos, Rebeca, pues era la que amaba más a Jacob, y así fue como ella pues escuchó que Isaac le dijo a su hijo Esaú que fuera a buscar algo para
algo que fuera a cazar algo para que pudiera él hacerle y así pues comer y darle la bendición que tenía él para él. Pues recordemos que Isaac amaba más a Esaú. Pero dice acá que Jacob obtuvo la bendición de Isaac de una forma pícara, vamos a decir así, ¿verdad? Una forma que pues con la ayuda de su mamá obtuvo esa bendición. Pero vamos a terminar este texto, o por decirlo así, este capítulo, y vamos a leer los 20 versículos que me faltan, ¿verdad? De este capítulo 27, donde ya leímos 20, y vamos a terminar de cómo pues fue qué fue lo que ocurrió después de que Isaac bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Y vamos a ver cuál fue la reacción de Esaú al darse cuenta que su hermano Jacob había obtenido la bendición de Isaac. Bien, vamos a ver el verso 21 al 20. Dice en el 21: Isaac dijo a Jacob: acércate y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Dice el verso 23: y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Dice el 24: y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dice el verso 25: dijo también: acercádmela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, y le trajo también vino y bebió. Dice el verso 26: y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Dice el 27: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dice el 28: Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció, dice el verso 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Dice el 31: e hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo: levántese, padre mío, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Dice el verso 32: entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Dice el 33: y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Dice el 34: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Dice el verso 35: y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Dice el verso 36: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Dice el verso 37:
Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Dice el verso 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Dice el 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de tu cielo, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Amén, ¿verdad? Aquí hemos leído ya los 20 versículos que todavía nos faltaban del capítulo 27, y como pues podemos haber leído, como hemos escuchado también, la manera en que Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac fue de una forma pues bien, ¿cómo decir? Ya era algo que venía, porque imagínense que fue la manera en que Esaú despreció esa bendición, porque ya desde un principio él había despreciado su primogenitura cuando por un plato de lentejas pues se la vendió a su hermano Jacob. Eso de ahí fue que dependió que Esaú perdiera la bendición de su padre Isaac, porque ya pues del principio él había mostrado ese desinterés y ese como que no tenía la necesidad de su primogenitura, y la despreció y quería la bendición de Isaac cuando ya pues había despreciado su primogenitura, ¿verdad? Entonces por esa razón fue que no vio el Señor con malos ojos lo que Jacob hizo, porque no fue porque Jacob fuera un hombre malo, un hombre que tuviera envidia o que quisiera pues hacerlo por mala intención, sino que él estaba viendo que estaba siendo despreciado aquello tan, pero tan ¿cómo decir? Algo tan grande, algo tan digno de ser recibido, pues de recibirlo, de no despreciarlo. Así como cuando pues vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra y fue despreciado por los mismos, pues que, como dice su palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí estamos viendo cómo también el Señor pues traía una gran bendición para Esaú, pero Esaú estaba despreciando desde un principio esa bendición cuando pues por un plato de lentejas, por un momento de hambre, él vende su primogenitura a Jacob, y de ahí dependió que Esaú perdiese su bendición y pues Jacob, el Señor se la diera a Jacob, porque Jacob no la despreció, sino que estuvo bien hasta dar ese plato de lentejas por esa bendición, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos y entendamos la palabra de Dios por medio de Él, para que Él nos dé sabiduría, porque tenemos que recibir sabiduría de lo alto, no de los hombres, porque ellos no saben nada, pero el Señor lo sabe todo. Y aquí pues nos cuentan estos últimos versos de cuando dice el verso 21, Esaú dijo a Jacob, acércate, y Isaac todavía tenía como aquella duda de tan rápido volvió de cazar lo que le dije, y ya me lo preparó y todo, y empieza él a tocarlo, a examinarlo, y se da cuenta que
la voz era un poco como que era más de su hijo Jacob, pero cuando lo toca dice que lo palpa, dice, lo palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Dijo, dice el 23 que después que y no le conoció, dice, no descubrió que era Jacob, pues, y entonces él dijo, pues las manos son como las manos de Esaú, y si le bendijo. Dice el 24 que todavía Isaac le pregunta a Jacob y dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dice el 25 también, acércame y comeré, y le acercó la comida. Y después, ¿verdad? Se acercó, dice, a Isaac y comió y le trajo vino también y bebió. Y en el 26 dice, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora, bésame, hijo mío. Y se acercó, dice Isaac, y en el 27 dice, y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Y ahí está como Isaac bendijo a su hijo Jacob, ¿verdad? Que dice que le dijo, mira el olor de mi hijo. Estas palabras se las dijo al Señor, a nuestro Dios, para que él pudiese bendecir a su hijo, que en este caso pues fue a Jacob, ¿verdad? Y aquí dice que él le bendijo con como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé de él del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, dice. Y sírvate pueblos y naciones y se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob cuando de repente llegó Esaú también con su casa, ¿verdad? Y dice el 31 que también él guisó y le llevó en ese momento a su padre. Pero cuando él llegó, dice el 32, diciéndole, dice que entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres? Cuando llegó Esaú, y él dice que le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Dice el 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que vinieres? Y yo le bendije y será bendito. Ya esa bendición ya estaba, ya no podía nadie quitársela a Jacob, pues ya él lo había bendecido, dice aquí. Y dice el 34, y cuando Esaú oyó la palabra de su padre, dice que clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Estaba tan consternado quizás Esaú por eso, que ya le habían quitado su bendición. Él dijo, me quedé sin bendición, y sabía que había perdido una gran oportunidad y pues ya no había vuelta atrás. Eso es lo que el Señor nos llama hoy. No perdamos esta bendición que Dios nos ha dado de tener una vida eterna junto a Él, porque llegará ese día que cuando querremos y no podremos. Y miren aquí como dice que Esaú exclamó, dice, con una amarga exclamación, dice. Imagínense la tristeza de Esaú, ¿verdad? Y dice el 35, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, le dijo Isaac. Y dice el 36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Se dice que el nombre de Jacob es un nombre como de alguien que suplanta a alguien. Es lo que significa el nombre de Jacob, dice. Pero bien, eso ya es otro punto, porque hay que averiguarlo más, ¿verdad? Porque los nombres acá en hebreo tienen muchos significados. Antes no ponían nombres así por así, sino que
cada nombre trae su significado, pero es importante no andar poniendo nombres a lo loco, ¿verdad? Sino que no me estoy refiriendo con el nombre de Jacob, ¿verdad? Sino que hoy en día como se ponen a ponerle nombre de artistas a los hijos, a los niños, y no saben qué querrá decir, ¿verdad? No traigan esa maldición a sus hijos. Sepan escoger bien esos nombres, ¿verdad? Dice en el verso 37, Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos, y de trigo y de vino le he provisto, que pues te haré a ti. Ya le había dado prácticamente toda la bendición a Jacob. Ya pues para Isaac ya no había mucho más que digamos. Y dice el 38, y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. No esperemos nosotros a eso, ¿verdad? Dice que vendrá un tiempo de hambre, pero de hambre de la palabra de Dios, y son cosas que van a suceder. No crean que esto es un juego, esto es una realidad que ocurrirá en su momento, en el momento que el Señor así lo tenga previsto o pronosticado, ¿verdad? Porque los tiempos serán los tiempos de Dios, no nuestros tiempos. Dice acá en el 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada, dice el 40, vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezca, que descargarás su yugo de tu cerviz. Así es como Esaú sufrió la pérdida de esta bendición que el Señor traía para él, pero que lastimosamente él la despreció. Y cuando él se dio cuenta de que había despreciado algo tan grande, ya no había vuelta atrás, ya estaba pues bendecido su hermano Jacob, ¿verdad? Y aunque Jacob quizás lo hizo, como podemos ver aquí, cuando nos relata aquí cómo habló Isaac con Jacob cuando le estaba dando aquel alimento, vemos que Jacob no habló mucho, solo pocas palabras, así, ¿verdad? No como así como decirles en otras, hubiera dicho otras cosas más, pero no, él solo le dice acá que cuando él le preguntó que si era Esaú, ¿verdad? Él solo dijo: yo soy, y no dijo más, ¿verdad? Y solo hablaba a Isaac, ¿verdad? Él estaba en silencio, solo vea esperando que él le diera la bendición y no tenía más que hablar, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Esaú no, él muy entristecido, muy sorprendido también, ¿verdad? Que ya su bendición había sido dada a otro. Así que no esperemos que nuestra bendición se vaya para otro lado. Nosotros recibamos esa bendición que el Señor tiene para nosotros. No aquí en esta tierra, porque aquí todo es pasajero, pero la bendición de tener una vida eterna junto a Él, que aún después de partir de esta tierra tendremos algo más, y es eternamente, y estar en la presencia de nuestro Señor, ¿verdad? Eternamente, que cuando Él venga pues seamos hallados siervos aprobados del Señor. No perdamos nuestra bendición con el Señor, perseveremos por ella, perseveremos por lo eterno y no por lo pasajero, y no hagamos como Esaú, ¿verdad? Que no dejemos que otros tomen nuestra corona de vida, sino que nosotros recibamos lo que el Señor tiene para nosotros, aun cuando tengamos que pasar momentos difíciles, ¿verdad? Porque se tienen que pasar, pero el Señor siempre va a estar por nosotros. Así que así pues terminamos este video del capítulo 27, así lo finalizamos, nuestros otros 20 versículos que hemos leído. Es importante leer la palabra de Dios, orar, buscarle siempre en oración, en espíritu y en verdad, y leamos su palabra. Así también pues si tenemos a bien y en nuestro corazón está el poder ir a congregarnos a una iglesia, hagámoslo también, es importante
estar unidos con un mismo pensar y en un mismo sentir, dice su palabra. Así pues, finalizamos este video. Nos quedamos en otro título que trae el capítulo 27, que es Jacob huye de Esaú. Ya sabemos por qué huye, ¿verdad? Y aquí vamos a darnos cuenta en el siguiente video cómo es esto de que Jacob huye de su hermano, ¿verdad? Esaú. Bueno, es un gusto el haberles compartido esta palabra, esta porción bíblica tan importante y tan gratificante espiritualmente. Nos veremos hasta la próxima en otro video. Denle like, suscríbanse y nos veremos hasta la próxima en el siguiente video. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.